Buenas tardes amigos, continuamos con este proyecto de taller virtual sobre la historia de Cuenca que desde la Biblioteca Municipal estamos llevando, aprovechando esta situación anómala de confinamiento y de incertidumbre con el COVID-19. Como os dije en su momento, queríamos llevar a cabo cinco programas hasta el verano, y este sería el tercero de esa programación. Siguiendo un poco el contexto histórico y lo que es la cronología de nuestro pasado, si recordáis, el programa anterior tratábamos de un hecho histórico importante como fue la Guerra de Sucesión a la corona española, que supuso la entronización del primer Borbón en el Reino de España bajo el nombre de Felipe V. Cuenca sufrió muchísimo en aquella guerra de sucesión a principios del siglo XVIII. Es importante saber o refrescar la memoria de que la ciudad cuenta en ese momento con unos 5.800 habitantes, que supone unos 1.450 vecinos distribuidos en las 14 parroquias, que es una ciudad al 50% en actividad, es decir, hay una serie de barrios dinámicos, comerciales, y hay otra serie de barrios que están en pasividad, digamos, de desarrollo económico. Los obispos, sin embargo, que durante el siglo XVIII van a ejercer su mitra en el obispado de Cuenca, van a ser personas influyentes en el desarrollo artístico y por tanto económico. Disponen de potencial económico y entonces afrontarán reformas importantes dentro de las iglesias del obispado y especialmente en la catedral. Los obispos, voy a citar, entre ellos estaba Antonio de San Martín, que creó la lonja de mercaderías, o Miguel del Olmo, que aplicó un desarrollo a los lavaderos de lanas, o Juan de Lancaster, que nos describe los baños termales, Diego del Toro, José Flórez Osorio, un importante obispo, porque inicia los colegios de gramática latina o preseminarios en Cuenca, Isidro de Carvajal. Durante su obispado se produce el motín del Tío Corujo. Sebastián Flórez Pavón, creo que un obispo reconocido, porque durante su mandato se construyen la Casa de las Recogidas o Recogidas. Felipe Antonio Solano también, que es el que potencia la sociedad de amigos del país, y especialmente Antonio Palafós, el gran obispo reformista de Cuenca, con su Casa de la Moneda o con su fábrica de los 5 gremios de Madrid. Sin duda, a lo largo de estos obispados se desarrolla un estilo artístico llamado barroco. El arte barroco es un arte quizá más extravagante y con una gran carga ornamental, que busca romper un poco el clasicismo del Renacimiento, busca, si cabe, la espiritualidad o la esterilización de esas pasiones internas. Hay un contraste entre las sombras y las luces, ese famoso claro-oscuro en la pintura. Incluso en la literatura el uso abusivo de figuras estilísticas como la hipérbole o las metáforas o la antítesis, es decir, un arte complejo, pero un arte que marcará sin lugar a dudas unas características determinantes y esenciales. En esas características del barroco, Cuenca va a destacar, afortunadamente, gracias al patrocinio de estos obispos, de algunos de ellos más que otros, y sobre todo de la presencia de figuras muy importantes del barroco, no solo nacional, sino internacional. Por ejemplo, Fray Vicente Sevilla, o Jaime Bor, o Ventura Rodríguez, autor del maravilloso transparente de la catedral, con esos relieves de mármol blanco espectaculares, también con los relieves aplicados en el altar mayor. O, por ejemplo, también Mateo López como arquitecto municipal, con la finalización del también extraordinario edificio del Ayuntamiento de Cuenca. Pero entre todos esos que he citado, y que en algún caso el viajero Antonio Pons va relatando en sus viajes por España, va a destacar especialmente uno sobre los demás, que es el turulense José Martín de Aldehuela.
José Martín de Aldehuela posiblemente es el artista del barroco que más huella dejará en la ciudad de Cuenca, sin hablar de la provincia y sin hablar de sus influencias en otras localidades como pudo ser también Jaén, porque en Cuenca su huella queda perenne en muchísimos edificios. El primero de ellos y el que le hace llegar a la ciudad es el oratorio de San Felipe Neri, pero también interviene en la ermita de la Virgen de las Angustias, interviene en la iglesia de San Miguel, en el convento, en la fachada del convento de San Pablo, en las iglesias de San Pedro y San Gil, en el retablo de las Petras, ahí ayudado por Ventura Rodríguez. También el claustro renacentista tiene una pequeña parte de influencia, traza y realiza sin duda la iglesia de la Virgen de la Luz, la maravillosa iglesia de la Virgen de la Luz, también la capilla del Rosario de San Pablo, que actualmente, como bien sabéis, es el espacio Torner. Dedica también parte de su trabajo a casas privadas, como en la calle de San Juan, o como en localidades próximas, como puede ser también Huete. Sin lugar a dudas, este es el arquitecto por excelencia del barroco conquense, por la huella que nos va a dejar, sin menospreciar, sin lugar a dudas, a los otros grandes maestros de obras que tanta incidencia o influencia dejaron en nuestra ciudad. No sé, la Plaza de la Merced, el convento de las Concepcionistas, el claustro de la Catedral, la capilla del Pilar en la Catedral, el transparente, el altar mayor, yo creo que son lugares, rincones, donde el arte barroco ha dejado clara muestra de su estilo, y la presencia de estos grandes maestros desarrolló en nuestra ciudad un momento álgido, no solo culturalmente hablando, sino dentro de lo que supuso también el aspecto económico. Sin más, con este tercer programa incidimos, si cabe, un poquito más en ese siglo XVIII, y en el cuarto afrontaremos el siglo XIX y, en este caso, la Guerra de la Independencia, que tanto daño hizo también a la ciudad de Cuenca. Adiós.